Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos nuevamente este miércoles juntos. Gracias al Señor, porque el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a ministrar, el Señor va a abrir nuestro entendimiento y nos va a mostrar lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono para alabarte, para bendecirte, para darte a ti la honra y la gloria. En esta tarde, Padre, queremos, Señor bendito, tener nuestro corazón alerta, preparados para recibir tu palabra y entender el trasfondo de todas las cosas, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Seguimos parados aquí en este pasaje tan interesante del capítulo 12, 10, y dice, aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, tenemos que entender que el Señor ha sido muy claro al hablarnos cada día, muy claro. Nos habló y nos habla cada día en su palabra. El conflicto que los religiosos tuvieron con Jesús era por sus creencias religiosas. A veces es considerado por el hombre moderno como una insignificante, no hay problema con eso. Y duro, o bien que esos conflictos no son entendidos. 3 hechos le ayudaría a uno a entender por qué tuvo lugar ese conflicto y por qué se ponía en peligro la vida de Jesucristo, terminando finalmente con un asesinato como lo que fue. Lo mataron en una cruz. La nación judía se había mantenido unida por sus creencias religiosas. A lo largo de los siglos, el pueblo judío había sido conquistado por un ejército tras otro. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, que lo conquistaron los de Babilonia, los conquistaron también cuando estaban en Egipto. Todo eso y ellos tenían que estar ahí, eran deportados de a millones y esparcidos en todo el mundo. Por eso tenemos judíos en todas las naciones. En los propios días del Señor Jesús estaban esclavizados por los romanos. La religión de ellos era la fuerza unificadora que mantenía unidos a los judíos con una particular fuerza. La convicción de haber sido llamados por Dios, ser el pueblo santo, distinto, que adoraba al único y verdadero Dios viviente. Eso los caracterizaba y los sigue caracterizando. Un pueblo celoso, un pueblo de Dios. Las reglas que ellos tenían referidas al sábado y al templo, al matrimonio entre distintas razas, a la adoración y a las cosas que podían y que no podían comer. Eso los ha mantenido unidos hasta la fecha. Tú puedes conocer un judío que vive en Nueva York, o vive en Francia, o vive en México, y ellos tienen su comida, tienen su religión, tienen sus sinagogas. Aún nosotros aquí en Monterrey hay una colonia judía, ahí en Vista Hermosa, ahí está la sinagoga, está el colegio judío, y todo eso los ha mantenido unidos. Tenemos que entender eso. Por eso era ese pleito. ¿Por qué el Señor sanaba en sábado? Si era lícito. Eso era lo que ellos estaban peleando con el Señor Jesús. Entonces, esas creencias y esas reglas los protegieron de creencias ajenas y de ser absorbidos por vía de matrimonios con otro pueblo. Es tan difícil que un judío se case con una gentil o una gentil con un judío. Es tan difícil porque lo tienen
prohibido. La religión, que fue lo que los mantuvo el carácter distintivo de ellos como pueblo y como nación. Los líderes judíos sabían todo esto. Sabían que la religión de ellos era la fuerza que los había unido y que los mantenía unidos a la nación. Por eso se oponían a toda persona o cosa que fuera una amenaza a romper o a debilitar las leyes de su religión y de su nación. Los religiosos eran hombres de convicciones muy profundas, eran fuertes en sus creencias, por eso quedaban aprisionados en sus creencias y sus prácticas religiosas. La violación de cualquier ley o regla referida a la creencia o práctica era una grave ofensa, porque ayudaba a un comportamiento superficial. Y la conducta superficial, suficientemente extendida, iba a debilitar su religión. Por eso Jesús, al violar la ley, estaba cometiendo una ofensa muy grande. En el pensamiento de ellos, Jesús estaba debilitando la religión. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que por eso ellos estaban tan opuestos al Señor Jesús, porque en el pensamiento de ellos la religión se podía debilitar si el Señor Jesús seguía sanando en sábado o ir en contra de la ley. Entonces, los religiosos eran hombres con una profesión, una posición, un reconocimiento, una estima, un sustento y seguridad. Cualquier persona que se oponía a lo que ellos creían o enseñaban era una amenaza a todo lo que poseían. Su duda, algunos religiosos sentían que Jesús era una amenaza para ellos. Y lo vemos en el Evangelio. Cómo comenzaron a planear cómo matarlo, que no fuera en Pascua, que no fuera acá, que no fuera allá, porque era una amenaza para ellos el Señor Jesús. Tenemos que conocer eso. Hay 4 errores que tenían los religiosos. Malinterpretaban y corrompían la palabra de Dios. Cambiaban las cosas. Dentro de ese celo comenzaban a poner cosas que Dios no había dicho. Fíjense ahí en Juan, capítulo 4. Vamos a ver cómo dice el capítulo 4 en el versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Unos decían que en el templo, otros decían que en el monte, y dice el Señor Jesús: no malentiendan, el Señor es espíritu, y es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero ellos malinterpretan todas las cosas, no conocen el fundamento
el espíritu de la palabra de Dios. No la conocen y es necesario que la gente la conozca. Fíjense ahí en Romanos capítulo 9, dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La palabra es muy clara, hermanos, pero los religiosos malinterpretan y lo hacen a su manera. Así que ese es el primer error, malinterpretan. El segundo error es que ante los ojos de Dios cometían un pecado grave tras otro, a ir agregando leyes a la ley de Dios. El tercer error, rechazaron el camino de justicia de Dios, el Mesías de Dios, que era Jesucristo. Hasta la fecha, la mayoría de los judíos están esperando la venida del Mesías, cuando nosotros sabemos que ya vino, que ya nació, que ya hizo milagros, que ya murió, que ya resucitó, que ya ascendió al cielo. Eso lo sabemos, pero ellos no lo saben. Entonces, cuidado, porque rechazan el camino de Dios, la justicia, al Mesías, que es el Señor Jesús. Y el cuarto error, permitieron que la religión, con sus tradiciones y rituales, fueran más importantes que suplir las necesidades básicas de la vida del hombre. Que el hombre tiene delante de Dios la necesidad de salud espiritual, salud mental y salud física. Cristo, como verdadero Mesías que Él es, tenía que denunciar semejante error. De esa manera quedaron trazadas las líneas de combate. El Mesías sabía que tenía que librar a la gente de un comportamiento tan esclavizante. Tenía que salvarlos para que pudieran adorar a Dios en libertad de espíritu. Los religiosos sentían que debían oponerse a Cristo porque constituía una amenaza a la nación, a su posición y a su seguridad. Qué interesante, hermanos, cómo el Señor Jesús para todo y para todos tiene una respuesta y nos contesta y nos habla directamente al corazón. Que cada uno de nosotros podamos entender esos trasfondos, porque a veces no entendemos por qué Jesús hizo esto, por qué Jesús, cuando es porque el Señor es el Señor del sábado, porque el Señor es el autor del amor. Él es compasivo. Para Él es más importante la persona que la religión. Vamos a orar. Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza tan preciosa que nos has dado en esta tarde, de los malentendidos, del rechazo, Señor, al Señor Jesús. Señor, te pedimos por nuestros familiares que no te conocen, que están, Señor, aferrados a una religión, pero no a una relación contigo, que no profundizan en la palabra, que no leen la Biblia, que no te buscan a ti, como dice la palabra. Señor, abre sus mentes y abre las nuestras también. Que seamos, Señor, ejemplo y testimonio para nuestros hermanos en la carne, para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que seamos ejemplo para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno
que hemos estado juntos. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Abre tu corazón y recibe a Cristo. Pídele que venga a tu corazón y que te salve, que venga y te dé la salvación que tú necesitas. Los espero al rato a las 7 de la noche para orar y adorar al Señor y escuchar la palabra. Hoy es miércoles, culto de media semana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.